Son las 6 de la tarde y 10 minutos. Vamos a abrir el gabinete hoy. Vamos a saludar a sus componentes. Está Juan Manuel de Prada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos esperando en Madrid también a Ana Grau, que ha tenido problemas con el taxi que la lleva hacia la radio. Yo creo que en 10 minutos más o menos la podremos saludar. Nos vamos a Bruselas. Está ahí Ignasi Guardans. Buenas tardes, Ignasi. Muy buenas tardes. Vamos a hablar del PP. Como tenemos congreso este fin de semana de todos los temas, pues hemos preferido hablarlo hoy, que mañana es viernes y nos parecía muy duro. Supongo que la semana que viene también tendremos que valorar un poco los resultados que dé el congreso. De momento solo podemos especular y ver y valorar cómo han llevado la campaña de las primarias y porque hoy se cierra ese último día de esa campaña interna del Partido Popular. Asun Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Acaba oficialmente a las 8 de la tarde, ¿no? Creo que tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Pablo Casado estarán en Madrid cerrándolo en diferentes espacios, ambos en 2 restaurantes, y han estado todo el día exhibiendo apoyos. Todo el día, como han hecho a lo largo también de esta campaña interna, ¿no? Bueno, Sáenz de Santamaría, como sabéis, ha estado esta mañana aquí en Onda Cero, en Más de Uno con Alsina, donde ha hecho gala del apoyo popular a quienes la dan por perdedora por efecto de un Casado que vencería, no por los apoyos propios, sino por el efecto de los contrarios a ella. La ex vicepresidenta les ha lanzado este mensaje. Es que he ganado las elecciones de los afiliados, es que tengo ese mandato de los afiliados de mi partido. Es que yo no he visto a uno que quede primero que le diga al segundo, venga, has perdido, pero aquí estás tú. Es que aquí no es lo mismo ganar que perder. Y yo tengo esa legitimidad. Me la han dado los afiliados de mi partido. Han votado por primera vez y han decidido que les gustaba Soraya mayoritariamente. Una mayoría que ha cifrado en un 15% de diferencia frente a Pablo Casado, que quedó segundo en la primera ronda. En la primera ronda en la que votaron los afiliados y los militantes. Ahora en la segunda, que va a ser segunda vuelta en ese congreso que se celebra mañana y pasado mañana, votan los compromisarios. Sáenz de Santamaría les pide que elijan pensando en quién puede ganar no ya este congreso, sino unas elecciones. Aquí lo que estamos eligiendo es cómo ganamos las elecciones. Y yo soy de la opinión que las ganamos ocupando el centro del tablero y no dejando ningún espacio, en todo el centro derecha. Creo que nuestro partido no puede irse a una esquina, sino ampliarse, abrirse con los mismos principios y valores que nos sustentan a todos. Son estos también los argumentos con los que Sáenz de Santamaría ha insistido en una lista de integración entre todos los candidatos, una lista presidida por ella, una lista que todavía hoy seguía defendiendo y a la que ya en su momento se negó Casado con el argumento de que la verdadera integración es la que él representa. Y la razón de Casado en este caso es que él cuenta con el favor de los otros 4 candidatos que disputaron la primera vuelta y con 2/3 partes del gobierno de Rajoy. Ha dicho hoy a la entrada de una comida organizada por varios exministros del Partido Popular y no precisamente cercanos a Sáenz de Santamaría, pero Casado niega que esa haya sido una comida de contubernio contra nadie. En absoluto, esto no es una comida contra nadie, todo lo contrario, es una comida de amigos, de compañeros y de personas que además ahora están buscando una integración real y que lo que nosotros queremos decir es que es muy importante trabajar conjuntamente. Una comida a la que han asistido 7 exministros, 5 del último ejecutivo de Rajoy, Cospedal, Zoido, el exministro de Justicia Rafael Catalá, Tejerina y Dolors Montserrat y otros 2 ministros del anterior ejecutivo, el exministro de Exteriores José Manuel García Margallo y el exministro de Industria José Manuel Soria. ¿Y Soraya, mientras tanto, qué hacía? Pues Soraya ha colgado en Twitter una imagen, una fotografía comiendo con Javier Arenas y su mano derecha en Andalucía, Antonio Sanz, con el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, el exministro de Sanidad y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, la exministra de Empleo, Fátima Báñez, y el ex de Fomento, Íñigo de la Serna. Bueno, por lo que comían unos y otros, parece que la guerra de los apoyos dio paso a la hora de comer a la guerra del menú. Sí, porque mientras Casado y los exministros críticos con Soraya celebraban un almuerzo en el reservado de un restaurante, de los que diríamos restaurante bien de Madrid, un restaurante de cocina vasca, Soraya se retrató en su mesa de trabajo hincándole el diente a una pizza de las que te pides por teléfono cuando se te hace tarde en la oficina, que es un poco lo que transmitía la imagen tomada en Génova. Y todavía queda el acto final de la campaña con sus respectivos escenarios. El de Casado es un café en el centro de Madrid de estilo Art Nouveau,
con pabellón acristalado y gastronomía francesa. El de Soraya, un asador castellano de Vallecas, de aspecto rústico, con amplio salón de bodas, jardín, parque infantil y tablao flamenco. Bueno, ya dirán los gabineteros si esta puesta en escena tiene lectura subliminal, gesto, imágenes, escenarios, la sombra de los expresidentes, porque a Soraya se la presentó como la heredera de Rajoy, ha casado como el delfín del expresidente Aznar, y finalmente Feijóo, ¿con quién va a ir? Pues depende, no se ha pronunciado, pero en el hervidero de Twitter se han reconocido como casadistas, entre otros, los presidentes del PP de La Coruña y de Pontevedra, que puede indicar un poco por dónde puede ir Feijóo, aunque no lo diga abiertamente. Además, Casado ha sumado en los últimos días apoyos clave en otras comunidades autónomas, pero la decisión final está en manos de los 3.082 compromisarios llamados a votar en ese congreso que arranca mañana, y el perfil mayoritario entre ellos es el de un hombre de entre 40 y 49 años que ejerce profesión liberal, mayoritariamente abogado, aunque también hay un alto porcentaje de funcionarios y de estudiantes. Gracias por los detalles, Asun Salvador. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao. ¿Qué os parece toda esta puesta en escena de final de campaña? Estamos hablando de la renovación del Partido Popular, que se va a consolidar este fin de semana en un congreso que representará la segunda vuelta de esas elecciones que se hizo entre los afiliados. Solo hay dos candidaturas que se presentan, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado. ¿Cómo lo ven? A mí la verdad es que me parece todo un poco demencial. En primer lugar, por el artificio electoral que se ha montado, cuando en uno de los cortes que habéis puesto ahora en la exposición del tema, la ex vicepresidenta dice que ella se considera legitimada porque ha obtenido el voto de los afiliados y tal, y dice, ya maja, pero es que vosotros habéis montado unas primarias en donde hay dos vueltas y en donde además, en un acontecimiento inédito en la historia del mundo mundial, cambiáis el cuerpo electoral. Es decir, que en realidad da igual cómo hayas quedado en esas primeras elecciones. Eso solamente servía para determinar quién eran los dos candidatos más votados. Que eso ocurre en cualquier elección a segunda vuelta, pero es que además habéis montado una segunda vuelta con un cuerpo electoral distinto. Lo habéis cambiado porque queréis atarlo y dejarlo todo bien atado, como decía Franco en sus postrimerías, y entonces cambiáis el cuerpo electoral, con lo cual ya eso en sí mismo es un poco surrealista y hace que en realidad nadie se pueda tomar en serio todo este proceso, ¿no? Unas elecciones en donde se cambia el cuerpo electoral de la primera a la segunda elección es un poco estrafalario. Luego, hombre, a mí también me parece estrafalario el hecho de que se presenten estas elecciones como una renovación del Partido Popular y las opciones que se les da a estos compromisarios son elegir entre la mano derecha de Rajoy y el delfín de Aznar. No deja de resultar un tanto pintoresco, me parece a mí, ¿no? Desde Bruselas, ¿cómo lo ve Ignasi Guardans? Bueno, dime qué comes y te diré quién eres, ¿no? Es un poco lo que resulta de vuestro reportaje, lo cual no deja de ser un poco patético para liderar el primer partido, vamos, el que ha sido partido de gobierno y en este momento primer partido de la oposición, ¿no? Estoy muy de acuerdo primero con lo que comentaba Juan Manuel, ¿no? O sea, yo llevo un tiempo dedicado a la política en activo y si no al análisis de la política, y efectivamente esta idea de hacer una elección en dos vueltas con dos cuerpos electorales distintos y por tanto con dos legitimidades distintas, pues induce a confusión y induce a frases absurdas como la que le hemos escuchado a Soraya Sáenz de Santamaría diciendo, bueno, es que a mí ya me han votado estos, ya, bueno, sí, pero como explica muy Juan Manuel, yo comparto 100%, o sea, ya, usted aténgase al reglamento y si no le gustaba lo impugnado antes de empezar la votación. Pero sí es verdad que es un poco kafkiana esa situación, porque va a haber, pues puede haber, claro, depende del resultado, pues una contradicción con dos legitimidades y eso pues puede estar feo y ser algo complicado de gestionar después, ¿no? Hagamos hipótesis de qué puede resultar de ese congreso y en función de qué resultado puede haber, bueno, ¿cómo enfocaría el PP su futuro inmediato? No, yo creo que efectivamente sí hay renovación, o sea, renovación no en el sentido de que haya algo nuevo en el sentido de ideas frescas, no hay ideas frescas, pero sí que va a salir un PP distinto. Es decir, sobre todo si gana Pablo Casado va a salir un PP distinto, que va a salir un PP ideológico. Y a mí el PP ideológico no me gusta en lo que dice, pero me parece legítimo.
O sea, intentando ser objetivo, que no es fácil cuando uno habla de política y no me gusta ninguno de los dos, y Pablo Casado ha dicho muchas cosas que me parecen impresentables, eso de que el feminismo es una especie de agregación social, que no sé qué. Bueno, o sea, dice unas cuantas cosas que me parecen impresentables, pero sí me parece respetable la idea de que un partido tenga ideología, y el PP no la ha tenido. El PP se ha convertido hace unos cuantos años en una serie de gente que está ahí para gobernar, pues con sentido común. ¿Os acordáis? Que era la única ideología de la que presumía Mariano Rajoy. Esto es de sentido ser previsibles común. y con sentido común, sí. El mundo se dividía entre lo que es previsible con sentido común y lo que no. Bueno, y ahora no. Ahora tenemos un señor que dice que hay que hacer las cosas porque Dios lo manda de esta manera o porque los valores de la familia o no sé qué. Bueno, pues eso ocurre en los partidos políticos de Europa, pues tienen ideología. Y el PP, si gana Casado, tendrá ideología, lo cual puede expulsar a mucha gente del PP, pero eso es un problema suyo y que lo voten como quieran. En cambio, Soraya vuelve al modelo, eso sí que no es continuidad, a esa cosa donde no hay más ideología que bueno, pues la experiencia, la profesionalidad, el rigor, ser abogado del Estado, haber estudiado, trabajar, ser responsable y intentar no romper ningún plato. Y entonces es una manera de gobernar. Y Rajoy la tuvo durante un tiempo y le funcionó. Y eso es lo que tienen que decidir. Si quieren un partido con ideología o quieren una cosa que, bueno, que se va moldando en función de lo que toque en cada momento, ¿no? Lo que ocurre es que ese PP sin ideología, que efectivamente es el de la etapa de Rajoy. Sin embargo, ahí había un reparto de papeles en donde Rajoy hacía el papel de conservador y Soraya Sáenz de Santamaría hacía el papel de criptoprogre o progre de derechas, que yo creo que es un papel especialmente lastimoso y antipático para el votante de derechas, ¿no? Pero progre claro, de derechas me parece una expresión. Progre de derechas me parece. Bueno, no, es un aparente oxímoron. Es un aparente oxímoron, pero sí, hombre, hay muchísimos progres de derechas, naturalmente. Yo diría que casi más que de izquierdas ya. Creo que ha llegado a Nagrau, conservadores de izquierdas. Hola. Y muchos conservadores de izquierdas, ¿eh? Sí, también los hay. Pero pienso que, y en esto también coincido, fíjate, es posible que desde caminos distintos, pero Ignasi y yo hoy estemos muy de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que presentar como la esperanza blanca para un partido de derechas a una mujer que en su desempeño de la vicepresidencia del gobierno ha dado claras muestras de no tener ese nervio ideológico, que al final es lo que galvaniza y lo que enardece a los seguidores, a mí me parece una opción un poco cansina. Bueno, ya que estáis tan de acuerdo... El caso de Pablo Casado también me parece una mala elección, en primer lugar, por su mochila académica, esa mochilita académica que lleva con un currículum de tócame roque que verdaderamente despierta todo tipo de sospechas y que tiene un aroma cifuentino, hasta el punto de que se podría repetir la historia, me parece también muy arriesgado. Por otra parte, un hombre que es apoyado por las momias de Tutankamón del Partido Popular, también me parece que no aporta esa visión renovadora que se trata de trasladar, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que yo en los últimos días he percibido ciertos movimientos por parte de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría que hacen presuponer que no tienen tan segura la victoria como parecía hace una semana, Antes de ayer creo que fue, Soraya Sáenz de Santamaría fuerza una reunión con Pablo Casado en la cual le invita a que se integre en su candidatura y que presenten juntos una candidatura conjunta, a lo que Pablo Casado se niega. Me parece un signo, por lo menos indiciario, de que Pablo Casado ve posibilidades de ganar. Y luego el tema que habéis mencionado del gallego, que es un tema que todo el mundo quiere saber, a quién quiere apoyar, ¿no? ¿Cuál de ellos? Que hay muchos gallegos. El presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo. Yo esto no sé si es verdad o no, y naturalmente no me voy a pronunciar al respecto, pero a mí varias personas que están en el cogollito, o como decía Francisco Urbán, en el cogollo del meollo del bollo, me aseguran que Soraya Sáenz de Santamaría, en su etapa de vicepresidenta del gobierno, dio algunos pasos de una osadía excesiva, como fue, por ejemplo, disponer de dosieres que conseguía de los servicios secretos. Y uno de esos dosieres, que ella no diré que ha movido, pero al menos se ha abanicado con ellos para intimidar, ha sido, se dice, un dosier de Núñez Feijóo.
Y yo pienso que Núñez Feijóo, si no presta su apoyo explícito a Pablo Casado, sí que creo que por detrás y de Matute se lo está prestando ya. Bueno, como veo que hay una cierta sintonía en el argumentario entre Ignasi Guardans y Juan Manuel de Prada, no sé si Ana Grau va a coincidir también o va a estar la tercera en discordia. Bueno, a ver, yo creo que lo que se está viendo estos días en el PP demuestra, me reafirma la convicción de que España no es país ni para listas abiertas ni para primarias, a no ser que las primarias fueran obligatorias por ley, reguladas por una ley, o sea que no cada partido pudiera hacer las suyas realmente en lo que sí que estoy de acuerdo es que este sistema es un disparate, porque si se pretendía que la segunda vuelta diera un plus de legitimidad, lo que está dando son unas legitimidades a la carta que ahora realmente, se sea progre conservador, se sea de derechas de izquierdas, yo creo que nadie va a quedar contento, o sea que gane quien gane, ahora ya no hay solución buena, porque de todas maneras el partido va a quedar muy tocado. De todas maneras, vamos a alucinar, como al día siguiente de la victoria, todo el mundo es del ganador o de la ganadora, porque esto es como el prodigio de las aguas del Mar Rojo abriéndose al paso de Moisés y cerrándose a las espaldas del pueblo judío. Coincido con que hace unos días la victoria de Soraya parecía más cantada. Yo sigo pensando que tiene algo de razón cuando dice que las cuentas de la vieja no salen. Creo que a Casado se le dan muchos apoyos de chinchar, muchos apoyos de ir contra Soraya, pero que no está claro que esos apoyos se materialicen. Entonces cuando tú te abanicas con un dossier es que lo tienes, lo sigues teniendo y sigues teniendo la capacidad de hacer daño con él. Entonces, mira, creo que ayer sí en un programa creo que era el Rojo Vivo, Xavier Sardá me llamó reaccionaria por decir que en este país, siempre que hay unas primarias, siempre que han hecho, nunca es un debate ideológico, siempre es un debate del poder. Aquí en el PP lo que vemos es una sucesión de rencores. Digamos, en el fondo, Casado de algún modo plantea la resurrección de una vieja guardia aznarista a la que se quiso, digamos, enterrar al día siguiente de morir como si no hubiera ocurrido. También, algo tuvo que ver con eso el famoso Congreso de Valencia, donde se le intenta mover de muchas maneras la silla a Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy resiste. Quiere decir que esta idea de que un PP en el que nunca se han discutido los liderazgos también es un poco de aurora boreal. Públicamente nunca se han discutido. Públicamente, pero hay unas puñaladas en Valencia que algunas se están pagando todavía ahora. Entonces, a ver, yo creo que se está intentando caer en el mismo absurdo. Obviamente, si Rajoy Pedro Sánchez le ganó una moción de censura, es por algo. Si Rajoy se vio bruscamente apeado del gobierno, es por algo. O sea, algo no han hecho bien cuando se han visto en esta situación. Pero también pretender que toda la herencia del gobierno de Rajoy, hablo en términos peperos, en términos de un votante, militante o comprensible del Partido Popular, es para ser tirada a la basura, cerrando los ojos y poniendo cara de asquito cuando coges la bolsa, es un poco tan absurdo cuando intentaron hacer lo mismo con el aznarismo. Resumiendo, que al final son los que son, están los que están, cuentan los que cuentan y se tendrán que poner de acuerdo al día siguiente, cosa que va a estar puñeteramente difícil, porque, hombre, aquí han hecho esto más que un congreso, unas primarias, parece una reunión de alcohólicos anónimos. Aquí todo el mundo ha sacado sus rencores, sus dosieres, que tú me pusiste la zancadilla, que tú me dijiste, que me hiciste, que no me dejaste hacer. Por eso digo que esto es bastante deplorable y que muy raramente o nunca en este país vemos verdaderos debates de ideas cuando hay unas primarias, son asaltos al poder y ya está. A ver, Ignasi, ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo, es decir, primero porque me toca por el trabajo y por donde estoy, he seguido otros procesos de primarias dentro primarias o luchas internas por liderazgo en la derecha francesa. Estoy hablando de España en todo momento, ¿eh? Pero estás diciendo en España no podemos y en España no funciona, y esto suena como si estuvieras comparando con otros sitios. Y te digo que ese tipo de cualquier partido que tiene que decidir su liderazgo y que es alguien que normalmente están del mismo lado electoral, pero que excepcionalmente durante un mes tiene que dividirse en dos facciones, siempre genera este tipo de tensiones. Y eso ocurre, ya lo digo, ocurrió pues con la sucesión de Sarkozy, ocurrió con la República, ocurrió después de Renzi, antes de Renzi, la propia victoria que llevó Renzi al poder. O sea, hay algo que es natural, que es que un partido político, que es una serie de gente dispuesta a luchar por el poder juntos, porque para eso está en política, por hacer poder. Los demás, no nos engañemos, en política está para ganar el poder. Si no, no es política, es cocina, o es deporte, es otra cosa. Y entonces, la gente que está en política para luchar en poder, que están trabajando juntos para obtener un poder y hacer un proyecto de sociedad a través de eso, pues hay
un periodo cada X años en el que se tienen que pelear entre ellos para ver ese barco hacia dónde va. Y eso el PP no estaba acostumbrado y lo está haciendo razonablemente bien comparado con cómo lo ha hecho el PSOE, que no digamos como lo hizo con Almunia, con Borrell en su tiempo, con Susana, con Pedro Sánchez en otro. O sea, nadie puede dar ejemplos y yo creo que el PP no se ha hecho más sangre de lo necesario. Pero Nasi, si no te, acabarán perdona, pero si no te interpreto mal, estás diciendo lo mismo con otras palabras. O sea, que siempre es lo mismo. Bueno, no, estoy diciendo que yo no creo que se estén tirando los trastos a la cabeza y que sí creo que ha habido más debate político, y con eso sí acabo un momento, creo que se ha habido más debate político del que se quiere hacer creer. Cuando la gente dice es que aquí no habla de política, no es verdad. Cuando Casado dice que él solo cree en el individuo, que no cree en grupos, que la tradición, que los etcétera, pues está haciendo un cierto discurso de una derecha más aznariana, más rancia y más a la derecha. No se le puede pedir que lance un tratado de ciencia política, pero está haciendo un discurso mucho más individualista, una visión del Estado mucho más jacobina. Lo que está intentando es atraerse, digamos, a la eternamente descontenta, a la liberal del PP, que siempre se quejan de, pero que los liberales del PP caben... Mira, los liberales del PP... Como la resistencia francesa contra los nazis caben dentro de un taxi. Es que bueno, él está lanzando guiños a todos los grupos. Él lo que está es ideologizando la campaña frente a la señora Sáenz de Santamaría, que lo que está tratando es demostrarse como una estadista, como una mujer... Como una gestora, sí, más que... claro, una estadista y una gestora con un currículum también un poco... Porque claro, no olvidemos que si esas 5.000 urnas compradas en China y repartidas tranquilamente por todos los pueblos de Cataluña hubiesen sido interceptadas en el puerto de Marsella, donde al parecer desembarcaron, pues probablemente no se habría realizado un referéndum, y la responsable de esto es la señora Sáenz de Santamaría, que era la jefa o jefecilla de los servicios, de los celebérrimos servicios secretos españoles, que en el ranking mundial están justo detrás de los de Andorra. Pero estoy de acuerdo. Pero claro, nada más hay que ver los últimos grandes éxitos. Tremendo, Manuel, que estás tremendo, Juan Manuel. Vamos a ver, pero yo lo que sí que creo es que la señora Sáenz de Santamaría ha jugado a una campaña desideologizada y mostrándose como una gestora, como una burócrata, mientras que Pablo Iglesias ha jugado la carta Pablo Casado. Perdón, Pablo Iglesias. Pablo Casado ha jugado la carta de una campaña ideologizada, pero yo creo que han lanzado guiños a todas las familias de la derecha, es decir... No por un igual, A ver, no, yo creo que... Pablo Casado... A mí, por ejemplo, los mensajes que lanza en materia económica o en materia, incluso si quieres, de ordenación del Estado, me repelen, porque son mensajes efectivamente liberales, jacobinos, pero también ha lanzado mensajes a la parroquia democristiana, también ha lanzado mensajes a la parroquia conservadora. No, yo creo que él en general lo que ha tratado es de decir, no, vamos a volver a un partido ideológico, o sea, que tenga una ideología propia que combata la ideología del Partido Socialista. Sí. Y en este sentido yo creo que es más inteligente, porque yo creo que la gente lo que pide es eso. Otra cosa es que esos compromisarios que van a ser el cuerpo electoral de esta segunda votación de forma rocambolesca, no quieran un PP ideologizado, porque formen parte de esas estructuras de poder, de esas oligarquías, y sean, digamos, la constatación de la ley de hierro de los partidos políticos, de la que hablaba Michels, el gran politólogo alemán, que yo creo que el Partido Popular en realidad es eso, es una oligarquía que lo que necesita es estar en el poder, y para ello pues probablemente necesite desideologizarse un poco para poder ser un partido al que le vote gente muy diversa. Pero ahora vamos a escuchar un momento los oyentes que nos están llamando al 638-442-081. Pues qué queréis que os diga, a mí que en la comida del Casado estuviesen Catalá y Soria, pues la verdad es que mucha confianza no da, no. Después de haber oído a Pablo Casado decenas de veces como portavoz del Partido Popular defender que debe de gobernar la lista más votada y que no es justo que cuando un político es el que más votos obtiene se junten todos los demás contra él, resulta que ahora en las elecciones del Partido Popular eso ya no vale. Para mí ya solamente eso descalifica a Casado.
¿Qué os parece? Hombre, a mí me parece que algo de razón tiene este oyente y además, a ver, retomando lo que decía Juan Manuel, a ver, yo creo que en la propuesta de Pablo Casado, que es perfectamente legítimo que lo haga, yo creo que los políticos en campaña, en primarias, tienen una acusada tendencia, si no a mentir, a preocuparse menos por las contradicciones entre lo que dicen y los hechos, porque este afán de Pablo Casado de vestir ideológicamente la muñeca, claro, por un lado te quieres atraer a los liberales, por otro lado a los más esencialistas en otras cosas, o sea, intentas jugadas ideológicas que de algún modo se excluyen entre sí y que te hacen incurrir en contradicciones un tanto, por ejemplo, renegar de la herencia recibida cuando tú has sido el portavoz del partido durante esa temporada es un poco así. Ahora le acaban de sacar la contradicción de las listas. Y ya te digo, claro, apoyarte lo mismo en Cifuentes que en los que pegaban en plena campaña electoral, que yo esto lo he visto con estos ojitos que se han de comer la tierra, en gente del propio partido colgando carteles en las calles de Madrid contra Cifuentes, diciendo no la votéis porque defiende el derecho al aborto. Claro, todo esto es que es un pupurri, es que es un pipirrana, es que es un salpicón de marisco. En cualquier caso, que al final, hombre... Aparte que, como todos sabemos, es una patochada. Sí, pero es que el problema es ese, que todo es una patochada. Es un argumento que siempre esgrime aquel que saca más votos, pero que no tiene una mayoría suficiente para gobernar. Vamos a ver. Recordad que Ignasi está en las mayorías se forman de inferioridad. Las mayorías se forman sumando. Está en desigualdad de participación, sí. Pobre. Así que le vamos a abrir una ventana para que Ignasi meta comentario también, meta la morcilla. Gracias. Gracias por la protección. Me siento amparado. Yo tengo, insisto, desde la discrepancia profunda de lo que dice, a mí me parece que quien está haciendo política aquí de verdad es Pablo Casado. Y yo no sé si, sé que no interfiero con el proceso electoral y por tanto supongo que no tengo nada que ver con lo que, y los oyentes no sé si que votará, pero a mí, discrepando de mucho de lo que dice, lo que sí me gusta es que está haciendo política. Y está efectivamente, pues claro, que está diciendo cosas que no son radicalmente contradictorias, pero que satisfacen a distintos elementos de su mandato, de su base, de su audiencia, de su constituency, que dicen los británicos, y efectivamente, claro, pues tiene que decir una cosa y otra que no es del todo mentira. Luego, el hecho de que se desdiga de lo que hacía de portavoz, pues tampoco me parece tan grave, porque si él hubiera sido efectivamente un ejecutor o un decisor de eso, bueno, pues entonces sí que se estaría contradiciendo. Pero no nos engañemos, un portavoz es un vocero, que dice en Latinoamérica. Es alguien que repite cosas que han decidido otras. Y por lealtad, él tuvo que ser portavoz de cosas que podía no compartir. Por lo tanto, a mí me parece que es perfectamente legítimo lo que está haciendo y que lo que está por ver es cómo van a decidir los del PP qué tipo de partido quieren, porque lo que sí es verdad es que esto es muy serio. O sea, que aquí estamos hablando mucho de risa y que ese es un pipirrana y que si no sé qué, que me parece muy bien porque tenemos que usar estas imágenes, pero esto va muy en serio. O sea, esto es lo que marca la derecha española para los próximos 5 años. Pero de eso me quejo yo, que y esto es importante. Por eso me quejo yo de que se frivolice y de que se considere normal decir una cosa y hacer la otra. Y que se considere normal, digamos, hurtar el cuerpo a la verdad o contradecirse. Por eso digo que, a ver, que yo creo que en este país yo no he asistido absolutamente a ningún proceso de estos de debate interno de liderazgo que tuviera verdadera carga ideológica. Era una pura y descarnada lucha por el poder en el que vale todo. Y claro, esas cosas, digamos, se pueden vender como lo que tú quieras y ser tan legítimas como tú quieras, Ignasi, pero lo que no tienen es entidad ideológica y ni demasiada presentabilidad política. Y luego pasa lo que pasa, que la gente, pues los votos se van. Tanta como toda la política en todo Occidente. O sea, al menos yo puedo darte la razón. Ponemos así... Siempre... Claro, pero por eso... No es tan peor que ningún otro partido del Occidente del siglo XXI, o sea, que ese es el contexto en el que estamos. Yo creo que sí, yo creo que aquí en España hay un componente cainita, y más ahora, que la gente está como muy sulfurada, muy con una alergia al otro, con una alergia al distinto, que se reparten adjetivos terribles y muy descalificados con una extrema facilidad, y se insulta como que no oye llover. En fin, yo creo que estamos un poquito peor que en otros sitios ahora mismo. Mari Carmen, ¿me das la palabra o me la vas a volver a quitar? Vamos a hacer una pausa, te la doy de regreso de la pausa y me gustaría también que hiciéramos o intentáramos hacer un poco de hipótesis de si habrá integración después del Congreso o hacia dónde creéis que va el futuro inmediato del PP. Enseguida volvemos. He dejado a Juan Manuel de Prada con la palabra en la boca y no
No, gracias por esperarme unos 3 minutos, pero ahora te escuchamos, ¿vale? No, en esta campaña también ha habido un hecho, a mi modo de ver, muy, muy significativo, que no hemos comentado aquí, y demoledor para Soraya Sáenz de Santamaría, que es el momento en el que Zapatero la elogió. Es decir, si hay una bicha, si hay una bicha para el votante del Partido Popular, bicha a veces inducida, porque muchas veces se han descargado sobre Zapatero muchos de los problemas que arrastraba la política española, que quizá con él pues hicieron eclosión definitiva, pero en fin, digamos que entre los líderes mediáticos de la derecha, Zapatero fue un muñeco de pim pam pum majestuoso, como no lo ha habido nunca. Es decir, nunca jamás ningún político ha aglutinado tanta animadversión en el electorado de derechas como José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero lanzó un elogio de Soraya Sáenz de Santamaría, yo pensé, hombre, es verdad, sé que estos compromisarios del Partido Popular en su mayoría son gente orgánica, a quien estas cosas no le afectan, pero si fuera un votante de derechas espontáneo, ese día Soraya Sáenz de Santamaría no es que hubiese perdido las primarias, sino que no recibiría ni un voto. Pero o sea, yo creo que ese es el elogio más envenenado que yo he tenido la oportunidad de escuchar en los últimos tiempos. De que cuando Aznar tenía que elegir sucesor, Zapatero también dijo, a mí me gustaría que fuera Rajoy. Eso y a no los hechos recuerdo. Me remito. Ya, sí, pero sí. bueno, pero es distinto, ahí no se votaba. Ahí fue bueno, el dedazo. pero que decir, también muchos... Ese elogio es demoledor. Pero que muchos pensamos en ese momento ese elogio es demoledor. Por otra parte, no nos engañemos. Que había acabado con él y mira lo que pasó. Hombre, vamos a ver, yo creo que los oyentes de este programa... Los oyentes de este programa... Los oyentes de este programa mayoritariamente... no era el Zapatero de que estamos hablando ahora. Claro, por otra parte. Ya, pero yo creo que los oyentes de este programa mayoritariamente son de izquierdas. Y hombre... Cuando has puesto, Mari Carmen, unos cuantos mensajes de oyentes, es evidente que a todos los oyentes les cae peor Pablo Casado. Ergo, el candidato fetén, dentro de esta elección tan penosa, repito, y con su mochilita académica, etcétera, el candidato es Pablo Casado, claramente, para el votante natural de derechas. Otra cosa es, repito, es esta casta de compromisarios que ignoro a qué intereses responden, que yo creo que responden a la ley de hierro de las oligarquías de Mígel. Y yo voy a decir algo más, Juan Manuel, voy a decir algo más y voy a parecer hoy defensor de Pablo Casado, sabiendo que estoy muy en las antípodas, pero desde el punto de vista del análisis, yo lo he escuchado a Pablo Casado decir algo que creo que es verdad, y no sé en qué emisora lo ha dicho, pero creo que es verdad. En España estamos vacunados contra la extrema derecha porque el partido de derechas la ha tenido dentro, lo cual tiene sus riesgos y sus graves defectos, pero tiene alguna ventaja respecto de los países de nuestro entorno. Y efectivamente Pablo Casado lo ha dicho de una forma que se podía leer a quien le quisiera escuchar, diciendo, oiga, si me votan a mí, no habrá extrema derecha, porque ya la cubro yo. O sea, lo estaba diciendo ahí, diciendo, es que yo tengo un mensaje tal, que si no se lo defiendo yo, lo defenderán otros populistas, etcétera, y entonces atengan ustedes a las consecuencias. Algo de verdad hay en eso. Bueno, hasta el punto de que hay mucha gente que dice que si gana Soraya Sáenz de Santamaría habrá una escisión en el partido. Pero también es verdad, y saldrá algo por la derecha. Es verdad lo que habéis dicho los dos, pero también es verdad que la mayoría más importante que ha tenido el PP en este país es cuando aparecía ante el votante, ante el electorado, como una fuerza de centro-derecha, como una gran coalición de centro-derecha. Cuando se ha escalado más la derecha, no ha tenido nunca mayorías, digamos, suficientes. Pero los tiempos están cambiando. Sí, los tiempos están cambiando, pero no sé hasta qué punto. Creo que ese es uno de los problemas a los que se enfrentan ahora, una de las crisis del bipartidismo en este país, que tanto como al PSOE como al PP se les ha restringido la capacidad de maniobra. Pero curiosamente, ahí han ido a una contradicción, que es que, como bien decía Juan Manuel, si tú te alejas, digamos, de tu flanco de la derecha, dejas descubierto una parte de votante, digamos, pero claro, si te alejas del centro, te alejas de las posibilidades de gobernar. O sea, es un dilema complicado. La gente ¿Puedo decir una cosa? Sí, yo no creo que sea un problema solo, que también, no es contradictorio. No es solo un problema de si está uno más a la derecha que el otro. Es que uno habla de política y intenta, con convicción, habla de cosas.
Y en cambio la otra solo habla de gestión. Si estuviera en este momento Soraya Sáenz de Santamaría con un debate ideológico de centro y diciendo que no quiere derecha porque pues también estaría mucho mejor. Pero es que lo único que defiende Soraya es gestión, tecnocracia. Gestión y tecnocracia, repito, de resultados dudosos como a la vista está, O sea que tampoco... O sea, que no es solo un tema de derecha e izquierda, es hablar con convicción a tus masas, arengar a tus masas o no. Y uno está arengado y el otro no. Y a la gente le gusta que la pongan cachonda, o sea, no nos engañemos. Yo siempre he dicho, el candidato perfecto para estas primarias del Partido Popular hubiera sido Rafael Hernando. Rafael Hernando hubiese arrasado, porque el votante de derechas, claro, joder, pero es que las cosas son así. El más guay era Margallo, el más guay era No, Margallo es demasiado elevado, es demasiado irónico. Pero, por ejemplo, ¿no queríais discurso ideológico? No, Rafael Hernando se presenta y arrasa. Como arrasaría en una formación de izquierdas alguien que tenga el colmillo retorcido, como ponía cachondos, por ejemplo, Alfonso Guerra, a los votantes del Partido Socialista, porque tú necesitas una persona, coño, que diga, joder, es que esto en lo que creo, esto que defiendo es algo que merece la pena. Pero venir aquí con burocracias, con datos... Si gana Soraya, ¿qué conclusión habrá que sacar entonces? Pues que, como yo sostengo, los compromisarios del Partido Popular son oligarquía pura y dura, que lo que busca es el sostenimiento de su oligarquía, el seguir llevándoselo crudo, etcétera, etcétera. Es decir, lo que explica el politólogo alemán Michels, la célebre ley de hierro de los partidos, que es lo que ocurre en las partitocracias. No hace falta ser alemán para llegar a esa elemental conclusión. La necesidad de mantenerse en el machito a costa de la desideologización, porque al final lo que importa es mantener unas estructuras de poder. ¿Y tú no tienes la impresión de que en el PP conviven varias oligarquías ahora mismo y que es un choque de oligarquías? Considero que colisionan personas... En el PSOE también, Sí, de diversas sensibilidades ideológicas, de diversas generaciones, que eso también, gente que no ha tocado poder, gente que sí lo ha tocado, gente que quiere tocarlo porque no le han dejado tocarlo, claro, ahí hay muchos intereses. En cualquier caso, el que gane, que preguntaba Mari Carmen, que si integrará o no integrará, mira, el vencedor es vencedor en todos los órdenes y puede ser magnánimo o puede ser cruel, y eso ya va a depender de lo que él quiera. Carrerilla cuando nos vamos. A los otros siempre son pelotas. Nasi Guardans, Ana Grau, Juan Manuel de Prada, veremos qué pasa y lo comentaremos la próxima semana. Lo vamos a saber gratis en unos días. Hasta mañana a las 3. Hasta pronto. Gracias, Dios.